y drenajes. Entonces vamos a partir de un concepto, uno que es dren y otro que es drenaje. Dren en realidad es cualquier elemento, generalmente tubular, una mecha de hilo, una tira de goma o un material, pero la característica es que tiene que ser blando. En el pasado, hablaremos hace 500 años, se podía emplear cualquier tubo, incluido el metálico. Hoy en día no. Tiene que ser flexible, que se emplea para un avenamiento. ¿Para qué es el avenamiento? Es el drenaje, es lo mismo. Avenamiento, drenaje es lo mismo. Y eso significa provocar salida de un líquido orgánico, generalmente anormal, acumulado en una cavidad, pero esa cavidad no es natural, sino es formada por el cirujano. ¿Listo? Y tiene que salir por una vía artificial. Entonces no hay que confundirse drenaje con sondaje. Sondaje es cuando sale de una cavidad natural, ejemplo, orina, bilis, jugo pancreático, contenido, eso es normal, ¿verdad? Si eso saco afuera, no es drenaje, eso es sondaje. Y lo que se utiliza para ello son sondas. En cambio, para el drenaje, la cavidad en realidad no existe. Yo la estoy creando por alguna razón. Ahora, siempre ha sido motivo de discusión y conflicto qué parámetros voy a tomar en cuenta para clasificar a los drenajes. Hay 4 parámetros. Primero, la textura. Segundo, la forma. Tercero, su mecanismo de acción. Y cuarto, su contacto con el ambiente. Entonces, cuando yo voy a pedir a la enfermera que está por debajo de mí un drenaje, yo tengo que partir de varias cosas. No es decirle, páseme un drenaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la textura, hay drenajes que son rígidos, semirrígidos o blandos y flexibles. Siempre va a haber discusión lo que es semirrígido o flexible. Semirrígido podría ser un tubo de goma, pero ese tubo de goma puede ser de diferente material, ¿no? Puede ser goma, caucho como tal, puede ser de polivinilo como tal, de poliuretano. Cada uno de esos tiene diferentes grados de flexibilidad. Entonces, si yo voy a colocar en el abdomen, no puedo colocar muy rígido, porque se supone que esa parte se va a mover, ¿no? Pero en el tórax tiene que ser rígido. Tomando en cuenta la forma, hay drenajes laminares que pueden ser simples o corrugados. Simple, podríamos agarrar hasta el borde de un guante. Corrugado más o menos es como la calamina, se llama tejadillo. ¿Listo? Los tubulares pueden ser circulanos, planos, planos plenos o multilumen. El tubular tiene que haber luz. También puede haber luz en el laminar, pero no en todos. Porque el Penrose, que sería un plano, tiene lumen, pero su mecanismo de acción no es a través del lumen, sino es a través de la periferia. Y finalmente hay, por su forma, hay drenajes acanalados, que son ondulantes o tubulares, o sea, donde mezclamos estas dos cosas. ¿Listo? Punto 3, mecanismo de acción. Esto es capital. Cuando hablamos de mecanismo de acción, pueden ser pasivos o pueden ser activos. Ahora, ¿qué quiere decir pasivo? No se tiene que hacer absolutamente nada excepto leyes físicas para que actúen. Entonces, ¿cuáles son esas leyes físicas? La capilaridad y segundo, la gravedad. Todos los drenajes tubulares funcionan por gravedad y todos los drenajes laminares funcionan por capilaridad. Los dermatólogos no usan drenajes de goma, utilizan hilos. Ese hilo sirve como drenaje porque funciona por capilaridad. Mientras que los activos necesitan de algún mecanismo para su funcionamiento, o sea, no funcionan solos. ¿Cómo pueden ser ahora? Aspirativos, cuando yo utilizo presión positiva de afuera para sacar algo de dentro. Segundo,
Mixto. Mixto significa mezclar activo con pasivo. Ahí vienen drenajes que pueden tener 2 o 3 lúmenes, por ejemplo. Uno puede funcionar por capilaridad o por gravedad y el otro puede funcionar a través de un sistema de succión. Pónganse a pensar en una cirugía de mama, donde se le va a retirar la mama. Ahí hay vasos linfáticos, ¿no ven? Y hay tejido adiposo. Ahí se colocan drenajes multifenestrados a través de un tubo largo que está conectado a un mecanismo aspirativo pasivo, un fuelle o un colector que tenga que tener aspiración positiva. Y finalmente hidráulicos. El hidráulico implica 2 conceptos. Uno, tiene que ser a través de algún elemento que permita la salida. Si no, no es. Si nos quedamos solamente en aspirativo. Un ejemplo típico es el siguiente. Ustedes saben que la cavidad pleural tiene presión negativa. En la cirugía de tórax o en las heridas de tórax, cuando yo quiero que expanda el pulmón, no puedo poner simplemente un tubo. Tengo que volver a que haya presión negativa en la cavidad pleural, ¿no? ¿Cómo hago eso? A través de un sistema hidráulico que se llama bolecostat o sello de agua, donde el pulmón no entra directamente en contacto con el medio ambiente. En el medio ambiente no es una presión positiva. Entonces hay que colocar un elemento que vaya expandiendo el pulmón a través de otro sistema que se llama hidráulico, donde ejerce presión de tensión superficial el agua. Y finalmente el contacto ambiental, ¿no? Pueden haber drenajes abiertos o drenajes cerrados. No es aconsejable bajo ningún punto de vista hablar de drenaje cerrado por si acaso. Porque ¿cuál era la definición? Sacar al exterior. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo cerrado? Haciendo cerrado haces que se acumule y te dé problemas. En cambio, debería ser abierto en un mayor porcentaje. Ahora miren, esa tablita está en su texto, donde hay una clasificación funcional, ¿no? Pasivos, activos, mixtos. Estos dos son pasivos, ya hemos dicho los dos mecanismos. El activo, que puede ser aspirativo simplemente, y el mixto, donde hemos dicho que actúa aspirativo y actúa por gravedad. Ahora, aquí tenemos la fila de los drenajes que funcionan por capilaridad. ¿Qué quiere decir filiforme? Parecido a un hilo, ¿no ven? Entonces el de filiforme es un hilo. ¿Puedo colocar en una gasa como drenaje? Se puede. Y hay dos, ¿no? Uno que es la mecha, donde agarro una gasa y la coloco en una cavidad que sea superficial y voy cambiando. Eso se hacen los quemados. O utilizar no una gasa, sino una compresa o una gasa de esas que vienen por longitud. Ya no es gasa chiquita, es gasa grande. Ese se llama drenaje de Mikulicz o de taponamiento. La mecha no es de taponamiento, sino es de drenaje. En cambio, el Mikulicz es de taponamiento. A veces existen lesiones, pongámosle en el hígado, donde sangra, pese a que hayas hecho buena hemostasia. ¿Cuál es el problema ahí? No es vaso, sino es sangrado capilar. Entonces, ¿qué haces? Colocas una compresa o una gasa en el fondo y vas retirando de a poquito. Eso es drenaje Mikulicz. El cigarrillo es un drenaje Penrose que tiene en el medio una gasa, igual que el cigarrillo. Su funcionamiento sigue siendo por capilaridad. El Penrose, obviamente, y el laminar, que es, diríamos, un segmento de una goma cualquiera, que simplemente permite que esté abierto el lugar donde vas a drenar. Ahora puede ser plano o corrugado. Bueno, si encuentran corrugado en el medio, una maravilla, no hay. Es igual que la calamina, pero en goma, ¿no ven? Ahora, todos los de gravedad, yo no estoy de acuerdo en esto, por ejemplo, y eso le hacía el reclamo al que ha escrito ese capítulo. El Penrose no es por gravedad. El Penrose se ocluye, no tiene gravedad por ahí, pero está en su texto. De todos modos, todos son tubulares acá, si se dan cuenta. La sonda T, que se pone en vía biliar,
Y hay dos tipos de sonda T, ¿no? La Kerr y la Cattell. Las dos tienen forma T. Pero la sonda T de Kerr tiene cabo largo. Perdón, la parte horizontal de la T es cabo corto y la parte vertical es cabo largo. La Cattell, el segmento transversal es largo y el segmento vertical es corto. Entonces lo único que se diferencia es eso. Luego se tiene el pleural simple, que cualquier tubo le veas esos orificios y puedes introducir al tórax, es el pleural simple. O el pleural tipo arguil. ¿Cómo es el arguil? El extremo que va hacia el tórax es ancho y el extremo que está afuera es angosto, delgado, en otras palabras. Luego hay el Axiom, que vamos a ver en una foto, y el Robinson, ¿no? Todos estos drenajes no es necesario aspirarlos a no ser que estén tapados. Van a funcionar gracias a la gravedad, o sea, depende de dónde los pongas. No le puedes poner a un paciente, pongamos, en el pericardio, que el paciente esté echado así, ¿qué gravedad va a actuar? Hay que buscar un declive para eso. Ahora, en los activos, la función principal es que se aspire el contenido. Y aquí hay 5, ¿no? El Jackson-Pratt, que es el más conocido, vamos a ver también en una foto. El Redon, que es una variante del Jackson-Pratt, lo único que varía es el cabo que va hacia el paciente. El Imovac, que puede tener varios nombres. ¿Por qué se llama Imovac? Es decir, evacuador de sangre o aspirador de sangre. Vas a poner en lugares donde hay mucha posibilidad de sangrar. Puede ser VacuDrain o VacuCare, cualquiera es lo mismo, que tiene un mecanismo de aspiración positivo. El Shirley, que es de doble lumen, y el Abramson, que es de triple lumen. Entonces, estos generalmente son de un lumen. Este es de 2 lúmenes y este es de 3 lúmenes. Ahora, si yo combino propiedades de aspirativo con los que actúan por gravedad, voy a tener variantes, ¿no? El Robinson, que ya estaba aquí, puede venir acá. El Abramson puede venir acá. Y creamos un tercero, que es el Saratoga. Yo le pondré un cuarto aquí, pero no quiero confundirse porque no es de su texto. Ahí vendría el de Babcock, que es más fácil comprender. Y los que funcionarían por gravedad, el Axiom, que está aquí, lo ponemos acá. El Shirley, que estaba acá, lo ponemos acá. Y creamos el pleural, que puede ser el simple o el tipo arguil. La diferencia básicamente es de que estos necesitan doble mecanismo de acción. Si no hay el doble mecanismo, o son aspirativos o solo son gravedad. Pero en muchas situaciones, especialmente cuando hay mucho contenido, imagínense usted un paciente que tenga peritonitis donde hay 1 litro de pus ahí adentro y hecho lavado, eso no va a salir en un día. Entonces tengo que facilitar a través de no solamente del adjetivo, sino debería ser un mixto. Ahora, esa es la clasificación que ya la hemos visto antes en la tablita. Filifor, René, Chamículo, Cigarrillo, Pedro, Laminar, que son los que funcionan por capilaridad. Y aquí tienen ustedes a los que funcionan por gravedad, que también ya hemos visto esto: el Penrose, la sonda en T, el pleural simple, el Arguil, el Axiom y el Robinson. Algunos puntos claves en el caso de la sonda T. Está medio confuso en el texto. La sonda T es una sonda biliar. Se coloca en la vía biliar principal. Aunque quien ha inventado, el cirujano John Charles Kerr, de Alemania, pero que era inglés de nacimiento, colocó para hacer cirugía de vesícula. Cirugías de vesícula donde no se podía sacar la vesícula por diferentes razones, cuando había infección fundamental. Pero hoy en día no se utiliza para la vesícula, se utiliza para la vía biliar principal. Entonces la rama corta va la parte hacia arriba, hacia el hepático, hacia abajo al colóico y hacia afuera el resto. Esta sonda T tiene 3 fases de manejo, que son: 1, la fase clínica; 2, la fase mecánica; y 3, la fase radiológica.
¿Cuál es el problema de esta sonda T? No es como cualquier drenaje. Yo he necesitado una operación de gran magnitud para colocar eso en el colector. No puede salirse. Porque para salirse, tengo que volver a operar al paciente. Y no es por un orificio chiquito que tiene que entrar. Tendría que ser mucha puntería, ¿no? Por un orificio de medio centímetro que entre una T y que vaya justo a la rama del hepático y el colédoco. Ni con buena puntería voy a llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto de bilis se produce en el hígado en 24 horas? ¿Quién sabe? 1 litro. Se supone que ese litro viene del hígado, pasa al hepático, pasa al colédoco y va hacia el intestino. ¿Lo ven? Ahora, si tengo yo una T, la rama que va afuera hace una desviación de ese camino, podríamos decir. Y cuando yo voy a cuantificar al día siguiente, después de que se le opera a un paciente, por ejemplo, yo veo de que sale 400. El frasco tiene 400. ¿Cómo interpreto eso? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué significado tiene? Yo sé que debería salir 1000, pero salen 400 o a veces menos. ¿Cómo interpreto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significado tiene? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se ha producido menos bilis? ¿Sí? ¿O se ha obstruido? Ya, para eso el paciente tendría que ser peor de lo que le cuando las operamos, ¿no? Más amarillo, con dolor, no hay nada de eso. Si hemos dicho que sale 1000 y está reportándose 400, significa que 600 han pasado al intestino y 400 nomás está saliendo. Entonces, cuando yo hago el control, cada día eso tiene que ir disminuyendo, no puede aumentar en ningún momento. Cuando aumenta, sí se ha obstruido, o algo pasa. O cómo puede salirse de su lugar y empezar a salir la bilis a la cavidad. Entonces, ese es un drenaje con el que el paciente se va a su casa. No se le saca en la internación después de la cirugía. Porque hay pacientes que tardan hasta 2 semanas en recuperar todo lo que es el paso al intestino, ¿entienden? Entonces, como se va a ir a su casa y donde es más cerca con su consulta, no es venir al hospital donde le han operado, puede ir a una posta y decir, antes estaba saliendo tanto, ahora no sale, ¿qué ha pasado? Entonces ya piensan en eso, se ha tapado o tal vez les ha aumentado mucho, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Pero tienen que ponerse en ese contexto, de que se produce 1000 y está saliendo solamente 100, 900 han pasado, perfecto. Ya puedo pasar a la siguiente fase físico-mecánica, donde hay que cerrar temporalmente. Y después, recién le mando al hospital para que le hagan el estudio radiológico, que se llama colangiografía, y se les retire. Si se dan cuenta, no es como los otros drenajes. Pues un poco diferente su mano. ¿Ya? Ahora, los aspirativos hoy en día se utilizan con más frecuencia en relación a lo que se utilizaba antes, pero eso no quiere decir que es más frecuencia en relación a los otros dos anteriores. ¿Qué característica tiene el Jackson Pratt? Primero, ¿qué ha pasado aquí? Primero, el extremo que va al paciente es plano, es como un penrose, pero es tubular, aplanado, con varios orificios. Se conecta a través de un conector tubular circular a un reservorio que tiene que ser transparente. Puede ser de esta forma, puede ser de otra forma, no interesa. Pero es como si esto sería un penrose, pero que tiene orificios pequeñitos, tubular plano se llama. Y el conector es tubular circular. ¿Cuándo se utiliza? Cuando hay mucha secreción. El homólogo de este es el rédomo.
En vez de que sea plano esto, es circular el cabo que va al paciente y el conector sigue siendo circular. Este no tiene este elemento que es un punzón para exteriorizarlo. Una vez que se exterioriza, se quita el punzón, obviamente, no se queda eso en ningún momento ahí. Entonces los dos funcionan igual. Y lo que puede variar es el reservorio. El reservorio es en forma de fuelle. O este mismo reservorio también puede utilizar, pero hay que apretarlo, como una perita. ¿Listo? No hay diferencia excepto esto. Este es tubular plano y este es tubular circular. Ahora, en determinadas circunstancias, yo no necesito de que sea tan complejo el que tenga un reservorio de ese tipo. Si no, puede utilizar un sistema de fuelle. Ahí entra el Imovac. El Imovac es un tubo igualito que del Redon, pero esto sí tiene que ser corrugado y tiene que tener conector a la parte media. Este se vacía y se abre. Este lo puedes vaciar, pero haciendo un cierre previo. Este puedes cambiar las veces que quieras en el curso del día. ¿Pero qué se cambia? El reservorio. Parecen los mismos, no son los mismos. Este tiene un mecanismo donde hay una extensión completa del recipiente. Este, en cambio, tú lo regulas. Más o menos como lo que es para robar gasolina ahora, algo parecido a eso. ¿Ya? Ahora, el otro activo aspirativo es el Pleurevac, que tiene un sistema hidráulico, como este. El Pleurevac es exclusivamente para cavidad pleural. No sirve para otra cosa. Porque acá tienes 3 cámaras. Y esas cámaras te están mostrando 3. En su texto dice que se puede hacer con frascos, el simple. 3 frascos. O con uno también se podría. Entonces, para no estar teniendo un paciente que esté cargando 3 frascos, se le puede colocar el Pleurevac, que es una cajita, así de esta manita, pero que tiene las 3 líneas. Y puede ir a un sistema de aspiración. Pero eso es solamente para cavidad pleural, de ahí viene el nombre. Ahora, en el caso del aspirativo mixto, aunque son 4, hay 3 que hay en su texto. Primero, el Shirley. El Shirley es un tubo circular, pero donde hay 2 lúmenes. Un lumen para aspirar y otro lumen para lavar. Pero circular. Y es largo. Cuando digo largo, estoy hablando de 1 metro o más. En este caso, tú no puedes cortar ningún segmento del tubo. Ah, no, esto es muy largo, lo cortan, no se puede hacer eso. Porque los dos lúmenes tienen que llegar hasta la punta. Y en la punta cada uno tiene un camino diferente. El Abramson es de 3 lúmenes. Este es el esquema que tienen en su libro y este es el Abramson como viene en la realidad. Entonces acá tengo 3 lúmenes. Acá puedo hacer uno para drenaje, otro para lavado y otro para aspirado o administración de alguna medicación. Estoy lavando con agua. Lavo con agua por uno, va a salir por el otro, ¿no ven? Y por el tercer lumen yo después puedo colocar una medicación. Por decir, en ejemplo, un antibiótico. No debería usar el mismo lumen donde he hecho el lavado. Es obvio. Se va a mezclar con el agua y se va a diluir, ¿no ven? Ahora, en estos, los lúmenes son separados en la confección misma del drenaje. Hay gente que reemplaza así, le facilito, dicen. Pongo un drenaje, una zona de Levin, un tubular, y otro tubular a su lado, como sería un caño de escopeta. Pero lo habéis visto muy grande. Pues. Si uno molesta, imagínense 2. En cambio acá, los lúmenes están en una sola zona. No son 2 zonas. Es una zona con 3 lúmenes. Entonces, en Estados Unidos han creado el Saratoga. El Saratoga es un tubo blando que tiene otro tubo más delgado en su interior.
Por uno va a entrar aire y por otro va a salir el contenido. Eres de doble luna. Pero estamos hablando de tubo con tubo. Y esto yo me puedo fabricar. Se puede comprar, pero sale un poco caro. Más o menos debe costar en este momento como unos 200, 250 bolivianos, solo el drenaje. Entonces, ¿cómo yo lo puedo reemplazar? Este drenaje tubular simple existe, costará 30, 40 bolivianos en la farmacia. Agarro el equipo de suero y lo introduzco por su luna. He vuelto un drenaje, he juntado dos drenajes tubulares de diferente diámetro y he constituido un Saratoga. ¿Cuándo voy a utilizar el Saratoga? Cuando el paciente necesite evacuar gran cantidad de secreciones y en cada curación que haga tengo que reemplazar solo el tubo delgado. Cosa que antes era un problema. Si estaría solamente ese lavas, ahora tenemos que retirar, ya póngale otro tubo para que se permeabilice. O sea, al paciente lo hacía gritar, no es necesario, porque esto se queda. Decirles de que cuando es tubular se forma un trayecto, más o menos al cuarto, quinto día. Entonces ya entra fácil. ¿Está bien? Ahora, hay que pensar siempre un enredo que escoger cuál voy a utilizar, ¿no? Tengo que saber condiciones de un buen drenaje. Primero debe ser adecuado a cada tipo de colección. Si la colección es muy fluida y muy viscosa, un drenaje por capilaridad me sirve, suficiente. Pero si el contenido es sangre con coágulos, no me sirve, ¿verdad? Segundo, siempre debe ubicarse en declive, porque los que más se utilizan son los de gravedad y los de capilaridad. Si no está en declive, no hay gravedad. El ejemplo que les daba cuando colocaba en la parte de arriba, ¿no? Y tercero, tiene que haber un trayecto corto y directo al exterior. O sea, no puedo poner un drenaje en el lado derecho para que salga por el lado izquierdo, porque tiene que atravesar todo eso. Si es en el derecho, sale por el mismo lado derecho, ¿no ven? Y directo al exterior. Otra condición es que debe haber siempre diferencia de presión entre la cavidad donde han dejado y el exterior. O sea, no puedo poner, en otras palabras, de una cavidad, pongámosle el peritoneo, a un órgano. Y eso puede ocurrir. En las lesiones de vejiga, ¿qué se hacía en el pasado? Se hacía atravesar el tubo de la cavidad a la vejiga y después al exterior. Entonces, ¿dónde está la diferencia de presión? No hay drenajes internos. Ahí se quedaba un término. Y luego el tubo debe adaptarse al paciente. Pónganse a pensar, un paciente obeso que tenga, bueno, dice que hay una señora que pesa 200 años británico, no la he visto. No quiero acercarme porque me voy a acercar, se va a destrozar algo ahí, si lo voy a examinar. Pero en un obeso, cuando tú le pones en la parte de adelante, que es lo común, jamás va a drenar nada. Y necesitas un drenaje largo, porque su celular debe ser así. Entonces tienes que poner lateral, por ejemplo. También se hace cirugía en miembros, ¿no? En miembros vamos a sacar directo al exterior. ¿No sería mejor que tenga un trayecto en el muslo, por ejemplo, y le digan que salga? A eso se refiere que el tubo debe adecuarse al sitio donde lo voy a colocar. Otro ejemplo, si voy a hacer un drenaje de un paciente con hidrocefalia en el cráneo, voy a poner un drenaje que va a salir como si sería un cuerno, no lo ve, tengo que buscarle el declive. Entonces, a eso se refiere este punto, que estos dos son importantes tanto como esto. Ahora, ¿qué requisitos hay para aplicar un drenaje? Primero, el drenaje se utiliza cuando hay lesiones grandes y donde hay secreciones en cantidades anormales. Eso es lo que hemos definido. Entonces, tendré que sacar la mayor cantidad de tejido que no me sirve, tejido lesionado. Si es una infección, tendré que hacer una buena limpieza de la cavidad, por ejemplo.
Si es un tumor, tratar de sacar todo el tumor, si se puede. Segundo, hay que hacer buena hemostasis, porque si no lo que va a salir por ahí es sangre, sangre, sangre. Eso no es secreción, eso es un fluido normal. Pero si está abierto, va a salir. Tercero, si es en cavidad, tengo que peritonizar la zona. ¿Qué pasa si no peritonizo? Uno, se disemina la infección. Y segundo, lesiono otros órganos que están sanos. Y cuarto, tengo que hacer un lavado y secado adecuado del lecho que donde voy a dejar el drenaje. No puedo dejar en sucio. Cuando viene el plomero a destapar la cañería, enjuaga bien, ¿no ves? Igualito tengo que hacer. Pero es lavado y secado. Un buen lavado y un buen secado. Si solamente lavas y no secas, el débito va a aumentar cada día, nunca va a disminuir. Ahora, hay tres indicaciones para los drenajes. Uno, profiláctico, como medida de seguridad. ¿Qué quiere decir profiláctico? Preventivo a que no se acumulen secreciones en la cavidad donde hemos intervenido. Ha habido mucho sangrado o ha salido contenido del intestino, pero hemos lavado, ya dejaremos drenaje, perfecto, profiláctico, ya profiláctico. Lo dejas, estás previniendo que no se vuelva a comprar, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que mover el mouse. Ya está. Aquí no hay ningún mouse. Doctor, creo que el cable creo que estaba un poco suelto. El cable de aquí Del extremo que estaba en la computadora. ¿Este? Sí. Segundo, terapéutico. Terapéutico es para hacer tratamiento de algo. Ahí se habla de medida de necesidad. Yo tengo un paciente que tiene, pongámosle, un quiste datídico, con una gran cavidad. Imposible que saque todos los escólex, ¿no? Entonces, por algún lado tiene que salir. Entonces, estoy dejando un drenaje que termine de evacuar el contenido que hay en el quiste datídico, por ejemplo, en un absceso que no se drena en forma completa. Y finalmente puede ser con un drenaje diagnóstico, como medida confirmatoria. Bueno, esto se hace casi a seguido, ¿no? Le damos una radiografía, caramba, que hay una colección. Le haremos una punción para saber qué es. Parece que es contenido purulento, como puede ser contenido intestinal o biliar. Lo llevamos a la sala de ecografía, hacemos la ventana, agarramos una aguja o un trocar, introducimos y vemos que sale. Se está saliendo sangre. Es contenido hemático, seguramente el paciente ha tenido un trauma, una lesión de algún vaso, ¿no? O algún órgano parenquimatoso. Esos son las tres tipos de indicaciones. Ahora, el drenaje tiene 4 mecanismos de funcionamiento claros, aunque se aumenta hoy en día un quinto. Capilaridad, el primero, donde no actúa la gravedad, hemos dicho, y son los drenajes laminares los que tienen forma filiforme. Segundo, sifonaje, que es para los drenajes tubulares. Sifonaje implica que va de una zona donde hay diferencia de presión. Si no hay diferencia de presión, no sirve. Tercero, postural. Postural está en función a la posición del paciente. A los pacientes, por ejemplo, de cirugía de tórax, una vez que les han puesto el tubo, hay que hacerlos caminar. No pueden estar hechos. ¿Para qué? Para que expande el pulmón y el líquido salga. Como el paciente de operado de abdomen no puede estar echado todos los lados, hay que movilizarlo. Aspirativo, ya sea mecánico o a fuelle. Mecánico sería el redo y a fuelle sería el Imovac. Y a presión negativa, que es el sello de agua, ¿no? Hemos dicho que solamente es para cavidad. Ahora, muchos se pelean para decir esto está bien colocado o esto está mal colocado. Para la forma de instalación yo tomo en cuenta 3 cosas. ¿Por qué mecanismo va a actuar? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Y de qué forma voy a hacer la instalación?
Cuando voy a pensar en el mecanismo, yo digo, voy a dejar la caída libre, ya, busco punto de equilibrio. Listo. Voy a usar aspirativo. ¿Qué cosa va a aspirar, qué cosa va a ser la presión positiva? ¿El fuelle? ¿Una botella de suero? ¿O voy a conectar al aspirador? Estoy hablando de la forma de instalación, ¿no? Y tercero, la presión negativa, que solamente sería para el sello de agua, ¿no? En ese caso, yo no voy a entrar al tórax mientras no tenga confeccionado el sello de agua, el tubo de argil o el simple que voy a colocar y tener bien claro a qué lugar tengo que dejar, porque el declive ahí es diferente. Puede haber líquido, puede ser un hemotórax, donde hay sangre, o puede ser de que haya solamente aire. Si es aire, tendría que colocar arriba o abajo. El aire sube, entonces tengo que colocar un espacio alto. En cambio, si es líquido, en un espacio bajo. ¿Lo ven? Ahora, por la ubicación, hay varias cosas, ¿no? Esta parte del tejido está mal. A lo mejor entonces no lo colocamos en este lugar, sino un poquito lejos. Por eso se dice local o alejado. Local es cerca de la incisión principal. Alejado es un poco más allá de la incisión inicial. Y por su forma de instalación hay varias formas. Yo agarro un trocar, hago anestesia local, introduzco el trocar y a través de eso un tubo. Eso es percutáneo. Y lo se hace bajo guía ecográfica o tomográfica. Por la misma herida. ¿Cuál es el problema cuando pongo por la misma herida? Que si sale algo contaminado me va a contaminar la herida. Es un proceso de control de infecciones más largo. Mejor es hacer por contrabertura. ¿Qué quiere decir eso? Que hago otra pequeña incisión para que por ahí salga el líquido. Y finalmente transfixiante. Si es un órgano que está perforado de cabo a rabo como el anticuchón, tengo que ponerse en los dos cabos. O sea, tiene que pasar a través del órgano lesionado, por 2 puntos. Por eso es transfixiante. En 2 puntos quiere decir nosotros. Ahora, ¿cómo voy a hacer el seguimiento? Esto es lo más interesante, ¿no? Paciente se va con drenaje. Hay que explicarlo. Primero, tengo que orientarme yo y decirle al paciente qué cosas van a salir por ahí y en qué cantidad. Por eso tenemos calidad y cantidad. Estos son los líquidos que habitualmente salen por los drenajes. Serohemático, hemático, purulento o gas, en el caso de las heces por el tórax. El hemático puede cambiar a serohemático. El purulento puede cambiar a hemático o volverse hemático y después decir, o sea, viene en este sentido el cambio de característica. Yo me voy a preocupar si de un serohemático sale pus o sale contenido de intestino, por ejemplo, porque es que sea complicado. Pero no me voy a preocupar si de un purulento va a hemático y del hemático va al serohemático. Eso quiere decir buena evolución. Es un parámetro, el tipo de secreción que sale. El otro, la cantidad, ya hemos dicho hace rato, tiene que ir disminuyendo. Día que pasa tiene que ser menos. Sencillo. Ahora, ¿cómo voy a hacer el cuidado y el manejo? Esto ningún paciente entiende, por si acaso. O sea que hay que repetirle 100 veces y en el 101 viene complicado porque no te entendí nunca. Primero, si yo voy a utilizar un drenaje tubular, siempre debo conectar a un reservorio. Y ese reservorio tiene que ser transparente. En los laminares, cuando yo les mando a su casa y el débito es 100 o más, yo les pongo una bolsa de colostomía, donde se puede cuantificar. ¿Cuántas manchas? No, un poquito, dice. ¿Cuánto es un poquito? 10 cc, un cc, 20 cc, ¿cuánto es? No puedes cuantificarlo, ¿eh? Pero en un frasco sí se puede medir. Segundo, siempre en el manejo y en las curaciones hay que cumplir medidas de bioseguridad. Utilizo guantes, utilizo técnica aséptica, material estéril, porque así como está saliendo contenido, también yo puedo introducir infección. Y si no cumplo eso,
no me va a servir de mucho el drenaje, a mí yo lo voy a complicar. Y antes de retirar especialmente los tubulares, los aspirativos, se tiene que hacer una movilización y aspiración previa al retiro. Más o menos lo que les puedo decir. Siempre hay contenido, por lo menos en el tubo. Por lo menos en el tubo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no le aspiras. Tú sacas y el contenido que es en el tubo se cae otra vez a la cavidad. Y sobre eso puede volver a haber infección porque el orificio sigue abierto. Además, ¿cuánto tiempo sabe el drenaje? Una falla que casi siempre ocurre, a veces el drenaje se sale. Entonces, ¿qué se hace? Se asustan, ¿no? Y lo vuelven a meter, pero eso ya se ha expuesto al medio ambiente. Eso no debería hacerse. Otra falla, especialmente en los tubulares que son largos. Y a mí me ha pasado recién nomás, hace un mes atrás. Yo opero a un paciente. No me gusta dejar drenaje tubular, pero a ese le damos por una razón más que nada del quirófano. Salió muy bien la operación y al día siguiente vengo y el drenaje se ha salido. Y el paciente dice, no, es que estaba amarrado a la cama. ¿Cómo voy a amarrar un reservorio de un drenaje a la cama? El paciente hace esto y se sale. Si sería una sonda, está bien. La sonda se sale de la nariz y le vuelves a poner, ¿no? Una sonda vesical se sale, le vuelves a poner. Una sonda rectal se sale, le vuelves a poner, pero un drenaje no. Entonces, eso de movilización y aspiración previa al retiro es fundamental. Y digo fundamental porque la movilización, cada día que pasa hay que ir retirando un poquito. Ahora, aquí viene otra situación. Pongamos que está afuera 10 centímetros, de adentro está otros 10. Estoy en el tercer, cuarto día, ya debería salir la mitad del drenaje, ¿no? Para ir disminuyendo el tamaño de la cavidad. ¿Cómo voy a marcar el punto? ¿Cómo voy a hacer para que no se entre el tubo? ¿Cómo piensan que puedo hacer? Porque se va a entrar. Se pone un ganchito. Jalas, recorres el ganchito para que no se entre. O le pones tela adhesiva y le pegas. Y entonces así vas movilizando. Cosa que empiezas, porque siempre el drenaje tubular funciona como orificio. Tú ves los orificios, ya está, claro, ¿lo podemos sacar? Sí, lo podemos sacar. Listo. Pero he hecho un manejo sacando por partes, no de golpe. Y en el penrose igualito. Hay que ir movilizando 1 o 2 centímetros cada uno. Y esa movilización se hace en las curaciones. Por eso, cuando se hacen las prácticas de curación, hay curación con drenaje, curación sin drenaje, curación con depredamiento o con retiro de puntos. Entonces, en una curación simple, estás curando, bueno, hay que movilizar. ¿Cuántos días es de operado? Una semana, sigue con drenaje. Movilizaremos un poquito, ¿no ven? Entonces, tengo que ir movilizando hasta que se cure. No puede quedarse un drenaje más allá de una semana, a no ser que sea necesario. Raras veces es necesario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hemos dicho que se forma trayecto al cuarto día. ¿Para qué le verán? Ahora, si sigue saliendo con los turbulentos, tendré que hacer lavado. Eso es diferente. Es otro tipo de cosas. ¿Tienen alguna pregunta? Nada. ¿Cómo se complica el lugar de la obstrucción de drenajes? Primero, si lo dejas mucho tiempo, puede hacer úlceras por decúbito. Si se apoya sobre un órgano inflamado, lo va a perforar. No tenía perforación de intestino, ahora tiene, porque está mucho tiempo. Segundo, se puede perder en el interior como se puede salir. Grave si se pierde en el interior. ¿Cómo lo vas a buscar? Ahora es muy fácil. Te prestas el laparoscopio, te prestas la óptica, miras, colocas la pinza y lo jalas. Ahora es fácil. Pero a veces hay tanto intestino ahí que no lo ves. Entonces tienes que volver a ver. Se puede tapar o se puede obstruir. ¿Qué hago para eso? Tengo que destaparlo si es tubular. Entonces me pido solución estéril, una jeringa de 20 y lentamente voy permeabilizándolo hasta que empiece a salir lo que tendría que salir. Puede ocurrir eso, especialmente si hay tejido viscoso.
Pero también puede haber efecto de doble vía. Así como sale, también puede entrar las cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Está el paciente en la cama, estoy haciendo mi evolución, tiene el drenaje, veremos cuánto tiene. Agarro, levanto para mirar aquí. Y lo que estaba aquí, se ha vuelto a entrar al paciente. Y eso ya estaba expuesto al medio ambiente y con infección, ¿no? Y la infección sigue, y no hay cuando mejor. Fisiparidad llaman algunos, o biparidad. Pero yo le digo efecto de doble vía. Entonces, nunca cuando yo movilizo el drenaje de tubo y que tenga el reservorio tiene que estar por encima del lugar donde sale el tubo. Hay que mirar la baja. Tengo que echarme en el suelo, me tengo que echar para cuantificar. O si no, más fácil. Clampeo esto, saco el reservorio vacío y mido. Pero no, yo no veo que hagan así. No, 100, 200, si no hagan, miren así. Eso está bien. Ahora, el retiro es importante desde varios puntos de vista. Primero, retiro cuando ya no va, cuando cumple o ya no cumple su función. Era para drenar contenido purulento, ya no sale nadie, lo saco. Ya no se cumple ninguna función. ¿Lo ven? Ahora, cuando cumple función y está mucho tiempo, también se le puede retirar, porque ya no hay que pasar drenar. Cuando hay una potencial fuente de infección, especialmente en los drenajes que permanecen mucho tiempo, las infecciones en el tejido circunvecino son frecuentes y el orificio que era así empieza a aumentar de tamaño. ¿Cuál es el problema de eso? Que el paciente va a tener más molestia. Cuando está mal colocado, una cosa bien interesante ocurre en el cirujano del tórax. El paciente del tórax no es que se llama el cirujano, sino que él no pone el tubo, pone el ayudante. Y la ayudante, entonces, es tamañito. Si ha entrado por el, digamos, por el quinto espacio, esto nomás está drenando, pero el pulmón llega hasta aquí arriba. Entonces, esto no va a funcionar bien, está mal colocado. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a colocar. No lo puede empujar ese mismo. Cuando hay migración, yo he colocado un tubo, pongámosle en el espacio entre el hígado y el colon. Pero por alguna razón se ha movilizado y aparece en otro lado. Le hago un estudio de control ecográfico, radiográfico, lo que sea, y veo que el drenaje está aquí arriba y la secreción está aquí arriba. Está migrado. ¿Qué tengo que hacer? Volver a colocar otro drenaje o reorientarlo a eso. Y finalmente, cuando hay complicaciones de tipo hemorrágica o perforación. Cuando perfora algo, ¿para qué lo vas a mantener al drenaje? Tienes que sacarlo y tienes que ver cómo vas a solucionar la perforación. O si es un paciente que sangra por el drenaje, averiguar por qué está sangrando. Si es superficial, facilito, ¿no? Pero si es de adentro, tienes que volverlo a operar. Así nomás es. Bueno, a resumidas cuentas, este es un tema muy sencillo si se dan cuenta, pero que es de mucho manejo ambulatorio del paciente. Las indicaciones no son problema. El manejar un drenaje no es problema. El problema es saber para qué estoy poniendo y por cuánto tiempo voy a utilizar. La mayoría de las operaciones en cavidades deberían tener drenaje. No porque yo desconfíe de lo que hago, sino estamos hablando de profiláctico, ¿no? No me gustaría que el paciente después vuelva y aparezca con hematomas o aparezca con infecciones. Algo ha pasado. ¿Alguna consulta? Doctor, en una peritonitis, ¿el drenaje por cuánto tiempo está ahí? En una peritonitis, primero no se pone un solo drenaje, se ponen dos por lo menos. Dos. Ahora, hemos dado parámetros, ¿no? El primer parámetro es que la secreción vaya disminuyendo. De promedio, te puedo decir, un drenaje, en este caso es terapéutico, es entre 4 y 7 días. Es un parámetro.
Pero si tú ves que al séptimo día sigue saliendo contenido purulento, no lo puedes retirar, si no tienes que cambiar de drenaje a uno más delgadito. Si sigue saliendo, pues quiere decir que hay una colección grande, no lo lavas, pues. Y para lavar, por eso es mejor utilizar los de doble vía o los aspirativos. El Penrose no sirve para eso. Para una peritonitis no es el mejor el Penrose. Es mejor utilizar uno de doble vía, por ejemplo. Pero ese es el promedio. Ahora, cuando es profiláctico, a veces está 1 o 2 días y le retiras. No es lo mismo por eso. ¿Verdad? ¿Alguna cosa más? Bueno, pero en cada uno, que les vaya bien.